¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la comunidad científica internacional ha colaborado de manera irrestricta, como acostumbra, a diferencia de muchos otros ambientes, en la búsqueda de soluciones al problema, incluso desde antes de tener una caracterización molecular suficientemente detallada del virus o de su mecanismo de acción. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, lanzó varios proyectos de investigación para buscar medicamentos de segundo uso, un tema que comenzó a hacerse popular a finales del siglo pasado, principios de este, y que en la actualidad ya ha cobrado una importancia enorme. Resulta que muchos medicamentos que ya han pasado por las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, que ya han sido aprobados para su producción masiva, para los cuales ya se sabe qué trucos, qué elementos hay que utilizar en el proceso de fabricación para que el medicamento se pueda producir en masa, con calidad estable, que dure mucho tiempo en forma de pastillas sin echarse a perder, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimos medicamentos que les conocemos todos los secretos, sus efectos secundarios, las dosis recomendadas para distintos grupos de edad, etcétera, etcétera, que por su mecanismo de acción, su mecanismo molecular de acción, son sospechosos de ser mejores de lo que se esperaba. Hay muchos medicamentos que parece que no solamente sirven para aquellas enfermedades para las cuales fueron diseñadas estas sustancias, estos medicamentos, sino que también tienen otras actividades. Y bueno, pues esto es especialmente valioso en el caso de una pandemia. Si aparece un virus muy contagioso que comienza a afectar a muchísima gente, pues la primera solución a la que se puede recurrir, cuando todavía no conoce usted los detalles del mecanismo molecular del funcionamiento del agente infeccioso, es ver si alguno de los medicamentos ya conocidos parece bloquear alguno de los efectos producidos por el agente infeccioso. Tiene usted, por ejemplo, un virus, SARS-CoV-2, que genera un proceso de inflamación muy intenso en los pulmones, en el caso de la gente que desarrolla la enfermedad severa. Bueno, pues lo primero que se le ocurre a uno es vamos a buscar medicamentos antiinflamatorios para ver si alguno de ellos puede contrarrestar cuando menos los peores efectos de la enfermedad causada por esta cosa. Y con eso, por un lado, nos damos tiempo para caracterizarla y buscar mejores soluciones, y por otro lado, si hacemos los estudios suficientes y tenemos suerte, podríamos llegar a la conclusión de que este medicamento no necesita ser mejorado, sino que este medicamento que a lo mejor habíamos diseñado para golpes y raspones, a la mera hora resulta que tiene un efecto muy bueno contra esta nueva enfermedad. Para poder hacer esto es necesario proceder en forma empírica. Es decir, tiene usted una enfermedad que, entre otras cosas, produce una inflamación severa en los pulmones. Bueno, ¿qué antiinflamatorios tengo? Tales. De estos antiinflamatorios, ¿cuáles, por su mecanismo molecular de acción, cuáles sospecho yo que podrían servir contra la enfermedad? Por ejemplo, si yo veo que las personas que desarrollan esta enfermedad tienen una cantidad importante de interleucina 6, que es una sustancia que de manera natural produce el cuerpo como parte del proceso de inflamación. Si veo que en las personas que desarrollan enfermedad grave hay demasiada interleucina 6, puedo buscar antiinflamatorios que puedan bloquear de alguna manera el funcionamiento de la interleucina 6. Realmente no estoy seguro de lo que estoy haciendo a nivel molecular, pero sé que esta enfermedad tiene como un factor importante que pone en riesgo la vida de una persona la producción excesiva de interleucina 6. Vamos a bloquearla a ver qué pasa. Para esto es necesario hacer pruebas lo más precisas, detalladas posibles. Usted sabe, lo hemos comentado en muchas ocasiones, de las famosas pruebas de doble ciego, que a unas personas se les da un medicamento que parece
real, pero en realidad no es medicamento, es nada más algo que del gatazo, es un placebo, y a otras personas les da usted el medicamento que sospecha usted que funciona. Ni la persona que da el medicamento ni la persona que lo recibe sabe si lo que viene en el frasquito o en la ampolleta es placebo o no. Esa es una forma de probar si un medicamento realmente tiene alguna efectividad contra alguna enfermedad. Selecciona usted una población de personas con X características, les da los medicamentos, etc. Otra prueba que puede usted hacer es tomar, si usted ya tiene datos estadísticos de cómo evoluciona la enfermedad, si sabe que de cada 100 personas que entran al área de urgencias con COVID-19, tantas desarrollan la enfermedad intermedia y tantas desarrollan la enfermedad grave, usted, desde luego recabando los permisos y haciendo la documentación apropiada, empieza por dar medicamento a todas las personas que ingresan a la sala de urgencias y ve si sus estadísticas mejoran. Todavía no sabe cuál es el mecanismo específico de funcionamiento del agente infeccioso. No sabe si el bloquear, por ejemplo, la interleucina 6 realmente sirve de algo o está usted atacando un efecto secundario de la enfermedad que no tiene nada que ver con el curso de la enfermedad misma. Y por lo tanto el bloquear la interleucina 6 no va a salvar vidas. Ni modo, hay que averiguarlo. Hace usted entonces un estudio de este tipo que ya los hemos mencionado en ocasiones anteriores. Usted le da el medicamento a todo mundo que cumple con ciertas características, porque ya sabe que cuando no da el medicamento, cuáles son las estadísticas de las personas que enferman, qué porcentaje se recupera, qué porcentaje no, qué porcentaje desarrolla enfermedad intermedia únicamente, qué porcentaje desarrolla la enfermedad severa. La Organización Mundial de la Salud arrancó un proyecto que se llama Solidaridad en marzo de 2020 y ha pasado por varias etapas y todas han sido bastante efectivas. Bastante efectivas en dos direcciones diferentes. Es muy útil saber, desde luego, cuando un medicamento sirve, aunque sea un poco, contra la enfermedad. Y también es muy bueno saber cuándo un medicamento no sirve, para no seguir aplicándolo. Sobre todo si se trata de un medicamento de uso delicado como la hidroxicloroquina. Se realizó entonces, a partir del mes de marzo de 2020, la primera etapa de este proyecto de búsqueda de medicamentos de segundo uso de la Organización Mundial de la Salud llamado Solidaridad. Lo puede usted encontrar documentado precisamente en la página de la Organización Mundial de la Salud. Hubo más de 11,000 participantes en aquella ocasión en 30 países diferentes y se buscó ver si algunos medicamentos con posible actividad antiviral o con actividad antiviral probada pero contra otros virus, ayudaba a salvar vidas o a recortar las estancias hospitalarias. Los medicamentos que se probaron en aquella época fueron el Remdesivir, el Interferón, que es un medicamento que, entre otras cosas, ayuda a estimular al sistema de defensa para que empiece a buscar virus y a destruirlos. También se hicieron pruebas con la hidroxicloroquina, hablamos mucho de la hidroxicloroquina, y también una combinación de medicamentos que son efectivos para bloquear casi por completo el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una pareja de medicamentos que se llaman Lopinavir y Ritonavir. Bueno, se hace este estudio a gran escala con 11,000 personas en 30 países y se encuentra que ninguno de los 4 medicamentos por sí mismos salva vidas o recorta de manera sustancial las estancias hospitalarias en una primera instancia. Es decir, no son medicamentos que tengan un efecto dramático contra la enfermedad. Luego se descubrió, por ejemplo, que el Remdesivir sí tiene un efecto ligero, útil, pero no suficiente. Las pruebas Solidaridad son pruebas de primer nivel que ayudan a distinguir si un medicamento realmente es muy efectivo o no. Si la respuesta en estos estudios es
que este medicamento, por ejemplo, Remdesivir, no es muy efectivo, eso no significa que no tenga efectividad. Significa que su efectividad es tan baja que no vale la pena considerarlo para su aplicación a gran escala. Y es que Remdesivir es un medicamento pues difícil de encontrar, difícil de aplicar, tiene que aplicarse directamente en forma intravenosa en un hospital y requiere una cierta vigilancia. Entonces no es un medicamento que esté disponible para que cualquier médico de cualquier sala de urgencias decida, oye, pues tráeme un frasquito de Remdesivir porque le vamos a poner a esta persona. Total, la primera parte de estos estudios, de los estudios Solidaridad, involucraban la búsqueda de agentes antivirales. A lo largo de estos meses, y se lo hemos narrado en distintos momentos, ha quedado claro que la enfermedad grave se desarrolla cuando el virus ha sido ya controlado, aunque sea parcialmente, por las defensas del cuerpo en la mayoría de los casos. La enfermedad grave es más bien como una respuesta inmune exagerada de nuestro cuerpo, y es por esto que en la nueva tanda de estudios Solidaridad, la Organización de las Naciones Unidas está planteando la búsqueda de sustancias antiinflamatorias que ayuden a modular, léase, controlar el funcionamiento del sistema inmune, para que le baje un poquito a su excitación el sistema inmune. Existen antecedentes de esto. En junio de 2020, un estudio a largo de gran nivel que involucra a mucha gente, que se llama Recovery, recuperación en español, realizado en el Reino Unido, encontró que la dexametasona, ¿se acuerda que platicamos de la dexametasona en su momento? Que la dexametasona, que es un medicamento con un comportamiento y un funcionamiento similar a la cortisona, es un derivado de la cortisona. Bueno, se encontró que la dexametasona, que es un antiinflamatorio que reduce la actividad del sistema inmune, reducía el número de fatalidades entre las personas que estaban en la peor situación posible, que es con una máquina que los ayuda a respirar. Las personas que tienen un ventilador o que necesitan oxígeno suplementario y tienen otros síntomas de enfermedad seria, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir cuando se les da dexametasona. De hecho, en los últimos meses, en muchos lugares del mundo, se ha vuelto estándar el uso de la dexametasona mezclado con un medicamento, con algún medicamento que bloquee el funcionamiento de la interleucina 6. La interleucina 6, lo hemos comentado en otras ocasiones, es una de estas sustancias, factores de transferencia, que son las sustancias que utilizan los glóbulos blancos para enviarse mensajes, en pocas palabras. La interleucina 6 es una especie de señal de alarma que activa el funcionamiento de muchos tipos diferentes de glóbulos blancos, y esto genera un proceso de inflamación en el lugar en donde hay mucha interleucina 6, en el caso de COVID-19 grave, en los pulmones. Entonces, en la actualidad se ha vuelto estándar en muchos hospitales dar una sustancia que bloquea a la interleucina 6 para que esta señal de alarma no llegue a muchos glóbulos blancos y se genere este proceso de inflamación, y se da dexametasona porque se ha visto que el efecto antiinflamatorio de la dexametasona por sí mismo ayuda a mejorar las posibilidades de los pacientes graves. Esa mezcla de medicamentos ha ayudado a reducir la mortalidad entre los pacientes más graves hasta en un 30% inicialmente. Es uno de los avances más importantes que se han obtenido en la terapia contra el COVID-19 grave. Basándose en este éxito parcial, es que la Organización de las Naciones Unidas está planteando poner a prueba algunos medicamentos que tienen un funcionamiento no muy diferente al de la dexametasona. Los medicamentos antiinflamatorios muchas veces reducen el funcionamiento del sistema inmune. Cuando hay algún proceso de inflamación es porque muchos glóbulos blancos están enviando señales de alarma químicas, como la interleucina 6. Y existen
Existen varios tipos de moléculas de alarma en el mundo de los factores de transferencia y hay muchos medicamentos diferentes que pueden bloquear el funcionamiento de alguna o algunas de estas moléculas de alarma. Hay muchos tipos de antiinflamatorios diferentes. Existe, por ejemplo, un medicamento que se llama Infliximab, con B grande al final. Todos los medicamentos que vamos a mencionar tienen una B grande al final. El Infliximab se utiliza para tratar problemas autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoide. Bloquea el funcionamiento de una proteína que participa en este proceso de inflamación que se llama el factor de necrosis de tumor alfa. Esta es una sustancia que genera un tipo particular de glóbulos blancos que se llaman macrófagos y es una sustancia promotora de la inflamación. En el caso de la artritis reumatoide, los macrófagos están continuamente generando estas sustancias, sobre todo cerca de las articulaciones, y eso es lo que genera un ataque del sistema inmune contra cualquier cosa que se encuentre cerca. Y como lo único que se encuentra cerca son las articulaciones mismas, pues se viene el problema de la artritis. Este medicamento entonces es capaz de bloquear a un nivel muy fino, muy preciso, uno de los aspectos importantes del fenómeno de inflamación. Es uno de los candidatos para la prueba de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, que depende de la Organización de las Naciones Unidas. El segundo medicamento que se va a poner a prueba es un medicamento anticáncer que se llama imatinib. El imatinib, al igual que el infliximab, es un antiinflamatorio. El cáncer es un proceso que está muy relacionado con el fenómeno de la inflamación. Tiene que ver con un mal funcionamiento del sistema inmune. Nuestro sistema inmune en muchas ocasiones destruye células cancerosas en el momento que aparecen. La condición que llamamos cáncer aparentemente ocurre cuando hay alguna falla en este proceso de vigilancia, en este proceso de intercambio de señales moleculares entre los glóbulos blancos. Se ha buscado con un cierto éxito bloquear algunas de las señales falsas que hay en el sistema inmune que le impiden reconocer a las células cancerosas. Y esto ha ayudado a extender la vida de muchas personas que tienen cáncer. No las cura, pero sí les extiende la vida. Entonces parece que esta idea no está equivocada, no es completamente correcta, pero ciertamente no es equivocada. Si se puede reducir un poco el proceso de inflamación asociado con el cáncer, se puede mejorar la condición del paciente. Bueno, se espera que pase lo mismo con COVID-19. El tercer medicamento que va a ser sometido a pruebas en el nuevo proyecto Solidaridad es el artesunato. Es un medicamento antimalaria que tiene, cuando menos en potencia, por sus características moleculares, un efecto antiinflamatorio importante. Entonces, lo que se va a hacer es dar estos medicamentos sumados al tratamiento estándar que incluye dexametasona. Es decir, de arranque las personas que participen van a recibir la parte del tratamiento que sabemos que ayuda, que es dexametasona con un bloqueador de interleucina 6. Y encima de eso podrían agregar, a juicio del médico, cualquiera de estos tres medicamentos. Uno de ellos, que habíamos mencionado en otra ocasión y que estamos mencionando ahora, el imatinib, que es el segundo de los tres medicamentos involucrados en este estudio, parece que, entre otras cosas, podría bloquear la entrada de fluidos que vienen de la sangre hacia los pulmones. Hemos comentado que es uno de los aspectos más delicados de COVID-19 grave. Los pulmones empiezan a llenar de fluido y eso puede acabar interrumpiendo su funcionamiento, por interrumpir su funcionamiento. Y eso es lo que acaba generando el peor de los desenlaces en COVID-19. Bueno, pues parece que este medicamento podría ayudar, además de bloquear otros aspectos del proceso de inflamación de COVID-19, también podría ayudar a evitar que entre el líquido a los pulmones. Existen algunas variantes de
propuestas para el proyecto Solidaridad. Se planea buscar, por ejemplo, si en algunos sitios específicos, en hospitales que tienen las condiciones apropiadas, si algunos medicamentos como Namilumab, que es otro medicamento antiinflamatorio, puede tener un efecto adicional interesante. Es decir, que el proyecto involucra probar a gran escala 3 medicamentos que se usan para otras cosas, pero que tienen un potencial antiinflamatorio importante, sumados a los tratamientos que ya sabemos que funcionan. Dexametasona más bloqueador de interleucina 6. Si eso mejora todavía más las estadísticas, entonces se van a convertir en tratamientos estándar. El asunto es que estos tratamientos experimentales tienen que hacerse con mucho cuidado porque lo que se está haciendo es disminuir la actividad del sistema inmune en una persona gravemente enferma. Si usted disminuye demasiado la actividad del sistema inmune, esa persona se vuelve sensible a virus y bacterias que están por todos lados y podría resultar peor de tratamiento que la enfermedad. Podría acelerarse la enfermedad. Entonces, es necesario hacer este proceso con mucho cuidado. Esto involucra una planeación detallada del protocolo de aplicación de medicamentos y en eso está terminando de trabajar el equipo que está diseñando las nuevas pruebas Solidaridad. En suma, la Organización Mundial de la Salud y la comunidad médica internacional tienen la sospecha razonablemente bien fundamentada de que 3 medicamentos que ya se usan para otro tipo de tratamientos, anticáncer, antiartríticos, etcétera, etcétera, podrían tener una actividad valiosa en la lucha contra COVID-19 intermedio y grave. Y dentro de poco se va a lanzar un proyecto internacional para evaluar el funcionamiento de estos medicamentos para estos casos. La vez pasada, cuando se hizo por primera vez el proyecto, los estudios Solidaridad, se consiguió el tratamiento que redujo en un 30% la mortalidad de COVID-19 severo. Si todo sigue por el mismo camino, cuando menos eso es lo que todo mundo espera, se podría encontrar una nueva mezcla de medicamentos que ayude a mejorar aún más las condiciones de los pacientes severos. De nuevo, del mundo de la ciencia vienen buenas noticias. Si usted tiene la paciencia y la disciplina de cuidarse, le da la oportunidad a la ciencia de encontrar mejores soluciones a este problema. No se alarme, no escuche a las personas o instituciones que quieran alarmarlo. Mejor escuche a las autoridades de salud, mantenga la disciplina y conserve la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.